pueden entender lo que se está creando. Por las audiciones ustedes van a ir entendiendo que si Estados Unidos decide hacer la fiscalización, se estaría pensando crear los misiles ecuatorianos en Estados Unidos por la información que se está creando, por lo que se está desarrollando mediante las audiciones pueden entender prácticamente lo que se estaría explicando, lo que se hace ver es el producto de lo que tendría que crearse y así irles explicando lo que está pasando, lo que está sucediendo. Al contar con la información que se está desarrollando, ustedes pueden comprender si se acude. Debemos saber que si acudimos a la historia ecuatoriana, sabemos lo que ha estado pasando, cómo se ha ido perdiendo, pero nos vamos reponiendo. Ustedes pueden comprender lo que se está haciendo. Si Estados Unidos mira y decide fiscalizar, se estaría pasando la web para mostrar lo que sería el ensayo nuclear que se estaría creando, lo que estaríamos mostrando, lo que se explicaría, tendría que ver con lo que se va a crear, lo estaríamos probando, pero teniendo en cuenta que se está mostrando la información, que de tanta información creada, hay un tiempo que la información empieza a ser secreta. Al decirles que si se creó la web, la información es secreta y directamente es con Estados Unidos, lo que se está dando, lo que se está explicando y les contando un poco más lo que está pasando. Para mí es importante lo que se está dando a conocer. Es bueno poder saber que podemos tener el patrocinamiento de Estados Unidos. Que si recordamos cómo está la historia y lo que está creándose, cómo había estado pasando todo. Internamente nos estamos separando para poder ubicarnos en Latinoamérica, tener en cuenta que fue un tiempo de ir conociendo lo que está sucediendo internamente, va desapareciendo. Ustedes pueden comprender que debe ir desapareciendo por lo que se estaría tratando de abrir lo que sería y presentar el armamento bélico que estaríamos bajándolo. Lo iríamos a bajar por lo que estarían conociendo lo que fue la fiscalización para poder crearlo. Se entendería lo que estaríamos creando, pero es para nosotros mostrar cómo estamos preparándonos. Si pueden entender, se comprende lo que sucedió con la conquista, cómo había estado Ecuador reunido y habían estado ya trepando por las montañas, siendo exacto en Ibarra, se estaban preparando en Riobamba. Habían ya estado subiendo, ya habían estado amotinándose, se habían estado ya presentando, reuniéndose. Si podemos entender cómo está
la historia. Hubo un amotinamiento de las personas para que iniciara la batalla con España. Y al saber lo que nos conquistó y rompió el amotinamiento y fue cogido Atahualpa. Pueden entender cómo lo habían puesto delante. Había sucedido que se había dado la alarma de que Ecuador fue conquistado y que mandaban a ver lo que había sido Atahualpa. Ese tiempo Rumiñahui estaba por el Valle de los Chillos, por Sangolquí, por Pinta, por donde caminaba. Había estado por lo que es su imperio. Comprenderé. Había estado escondiéndose. Se puede entender. Había estado en el Valle de los Chillos, por camino a Pinta, escondiéndose de la conquista que habían estado pidiendo que se cogiera lo que pasó. Entonces, ¿de dónde fue Atahualpa? Tienen que saber bien dónde sucedió la conquista. Entonces, España conquistó Ecuador, no conquistó Perú. Se entiende. España conquistó a los amotinados, que eran indios dirigidos por Atahualpa. Se había escondido Rumiñahui, estaba escondido por las montañas de Pinta, por donde andaba, por el Valle de los Chillos, por los Quitucaras. Se entiende que en ese tiempo estaban y había estado por las quebradas de los Quitucaras. Se comprenden quién es los Quitucaras y cómo había estado por el reino de los Quitucaras, el reino de Quito. Pero se entiende que España conquistó Ecuador. Salimos de la duda. Entonces, ¿de dónde era Atahualpa? ¿Dónde lo reclamarían para continuar y poder estudiar lo que había estado sucediendo, lo que había estado pasando? Alguien tendría que reclamarlo. Se puede entender. Lo que se está reclamando era porque lo que dio fue de Ecuador y lo que más se llevaron fue una parte de la economía que hubiera sido la estabilidad para este tiempo. Se comprende. Entonces había tenido guardado un poco más y que eso sería la economía de Ecuador, por lo que el Perú lo sabe. ¿De dónde fue? Sí, fue conquistado Atahualpa, y con eso fue conquistado su reino, y con eso fue conquistado sus indios, y con eso se amotinaron todos y se disolvió y se trataron de abrir y trataron de escapar. Y irles contando para que la OTAN comprenda lo que se ha estado estudiando, lo que habían hecho con nuestro reinado. Lo digo nuestro porque se estaría reclamando lo que tendría que hacer Atahualpa. Es saber que hace 500 años, tener en cuenta que el imperio de Rumiñahui está aún más cerca que el imperio de Atahualpa. Tener en cuenta que él lo pudo ver, pudo saber lo que estaba pasando, sino que estaba de camino por las quebradas de las montañas. ¿Se entiende? Pero había estado pendiente de lo que había estado sucediendo. Se había estado huyendo de los españoles que habían
mostrado lo que habían traído y para Ecuador eso era nuevo, saber que se habían asustado por lo que recién habían estado empezando y habían estado tallando y la mayoría de personas habían estado con las manos laceradas porque habían estado ofrendando a los reyes. Tanto Rumiñahui, tanto Atahualpa fundieron oro, pero más se llevaron los españoles lo de Atahualpa. Teniendo en cuenta que lo guardó un poco y si se reclamaría es la economía de Ecuador. Saber que Estados Unidos puede fiscalizar lo que sería la creación de el búnker para empezar a ingresar la economía que tiene Ecuador y presentarla. Saber que contamos con un porcentaje, si vemos la historia, ¿cuánto podría ser? Cuartos. ¿De cuántos cuartos hablaríamos? Saber que estarían en las montañas de Pinta. Por ahí estaría la ubicación, pasando a guardarlo y hacerlo reserva económica de un país. Pero es que si vemos la historia donde los atrapan, ya habían estado amotinados y se habían estado preparando a lo que se había estado desesperando las personas, pero siempre para reaccionar porque se les habían estado llevando. Y cuando explota todo, terminan cogiendo y capturando al rey Atahualpa. Saber que fue quemado de la forma que lo quemaron. Que para empezar a que puedan conocer lo que la OTAN sabe, la OTAN sabe que tenemos que guardar, es parte económica de Ecuador. La OTAN conoce la historia verdadera, puede entender lo que se está presentando. Sí, Estados Unidos puede patrocinar en rango que se está diseñando en rango operativo para mostrar una parte económica de Ecuador. Quizás que podría ser la moneda de Ecuador también, por lo que saben que Estados Unidos nos patrocina con el dólar, que es moneda imperialista y que daría a conocer una evolución. Se puede entender la evolución que estamos presentando por la moneda imperialista, pero dando a conocer siempre a la OTAN que recuerde la verdadera historia de donde empezó todo y entendería cómo debemos guardar la parte que le corresponde a Ecuador guardar, almacenar. Es una parte económica que formaría parte de una reserva económica que tiene. Se da a analizar cómo estaría el búnker creado. De una forma se presentan los prototipos electrónicos y saber que está dando a conocer que hemos estudiado después de lo que sucedió en el reinado que tuvo Ecuador, se presenta la electrónica. Al desarrollar la electrónica pueden entender que se estaría pidiendo la fiscalización a Estados Unidos para que pueda conocer la historia o podamos recuperar la historia verdadera del reino que tenemos y que lo estaríamos mostrando. Saber que queremos el acuerdo nuclear, que sería la renovación de una valija diplomática para mostrar lo que sería un maletín. Por la información electrónica se está dando a conocer el principio de la electrónica